Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Capítulo 10 de Marcos es el último capítulo antes de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que narra el comienzo del capítulo 11. El capítulo 10 continúa mostrando al lector el camino de la cruz y qué significa seguir ese camino para el creyente. La semana pasada, por ejemplo, aprendimos que los seguidores de Jesús deben ser humildes, mansos, obedientes, apartados del pecado habitual y personas que oran a Dios y dependen de Él. Esta semana vamos a estudiar narraciones que muestran que debemos tener nuestra sexualidad en conformidad con la palabra de Dios. No debemos estar aferrados a las cosas materiales de esta vida y debemos considerarnos como siervos de Dios y de otras personas. Marcos 10, 1 a 12 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En caso volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios nos creó con deseos sexuales y nos proveyó una manera de satisfacer ese deseo dentro del matrimonio comprometido. El seguidor de Jesús debe tener su vida sexual sometida a la voluntad de Dios. En Marcos 10, 13 a 16, Jesús nos enseña que el seguidor de Él debe recibir el reino de Dios como un niño. Los niños, como todo ser humano, tienen sus características buenas y también las malas. Con este dicho, Jesús se refiere al hecho de que un niño sabe que depende de otros para su existencia y tiene una fe y confianza sencilla en los que suplen sus necesidades. El seguidor de Jesús debe reconocer que depende de Dios y confiar en Él para proveer por sus necesidades. Los versículos 17 a 25 narran cómo un hombre rico preguntó qué debería hacer para ser salvo. El Señor le indicó que debe vender sus bienes y seguir a Jesús. Frente a esa respuesta, el hombre se fue triste. Jesús concluyó en el versículo 24, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En el versículo 26, los discípulos le preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les respondió, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La enseñanza de este suceso se refuerza con los siguientes versículos 28 a 31, donde dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El seguidor de Jesús no debe tener como prioridad el amontonar las riquezas materiales, sino que debe depender de Dios para sus necesidades físicas y contentarse con lo que Dios provee. Muchos tendrán sus trabajos normales y es bíblico proveer vivienda, comida, educación y salud para la familia de uno. Pero en medio de todas estas actividades, el seguidor de Jesús debe depender de Dios por su provisión.
y no confiar en su propia inteligencia, fuerza o astucia. Además, cada uno de nosotros debemos tener las cosas materiales como bienes ajenos que administramos para la gloria de Dios. En esta vida siempre habrá los que tienen más y otros que tienen menos en cuanto a lo material. Lo importante es que cada uno entienda que todo pertenece a Dios y somos responsables ante Él por nuestra manera de administrarlo. Marcos 10, 32 a 34 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Esta es la cuarta vez que Jesús anuncia a los discípulos lo que va a suceder en Jerusalén. Las otras 3 veces dice que no entendieron. Esta vez Marcos nos muestra la profundidad de su incomprensión con los siguientes 3 versículos, donde dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús trató de corregirles con la pregunta, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos insistían, podemos. La respuesta de Jesús es, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Muestra que el seguidor de Jesús debe estar preparado para recibir el mismo maltrato que él recibió. Es cierto que no todos nosotros vamos a sufrir físicamente como él, pero 2 de Timoteo 3:12 aclara, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Marcos 10, 41 a 45 dice, cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El camino de la cruz es un camino de servicio. Todo ser humano es esclavo de algo. Los que rechazan a Jesús sirven al diablo, al pecado, y cada uno a su propio egoísmo. Los que recibimos a Jesús cambiamos de amo y nos convertimos en esclavos de él, sino que esa esclavitud resulta libertadora, porque lo que trae el máximo de contentamiento y paz al ser humano es servir a su Creador. Fuimos creados para eso. Los últimos versículos de Marcos 10 narran la sanidad de Bartimeo, el ciego. Este relato muestra el gran poder sanador de Jesús, y además el último versículo muestra la razón por la cual Jesús sanaba a tanta gente. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aunque Jesús dijo a Bartimeo, vete, Bartimeo seguía a Jesús en el camino. El nombre Bartimeo significa algo como hijo de honor o hijo de reverencia. Bartimeo atribuyó honor y reverencia a Jesús al llamarle Jesús, hijo de David. Reconocía que era el descendiente de David quien había de venir a liberarnos de todos nuestros enemigos.
Según Lucas 1, 74 a 75, dice, liberados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Bartimeo fue liberado del enemigo de la ceguera que le había robado del poder ver físicamente, pero su visión espiritual fue perfecta. Pudo discernir quién es Jesús, cosa que muchos otros que tuvieran visión física perfecta no podían ver. Debemos tomar a Bartimeo como ejemplo. Él seguía a Jesús en el camino de la cruz. Debemos unirnos a Él en ese camino que lleva a una eternidad con el Señor. Padre, ayúdanos a ser persistentes y perseverar en ese camino que Jesús trazó para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.